El programa Memorias que Perduran, en esta ocasión utilizando una plataforma Zoom, en un nuevo periodo, inicia este proceso de entrevistas a personalidades que han contribuido mucho en el ámbito de la ciencia, la cultura, el folclore, la música. Y uno de ellos es precisamente el ingeniero Edgar Gutiérrez Rodríguez, con quien vamos a tener el gusto de conversar en estas memorias que perduran para recoger un testimonio de vida de largos años de trabajo, de aporte a nuestra sociedad. Querido Edgar, quiero darte la bienvenida al programa Memorias que Perduran y tu saludo inicial para la gente que ve este programa a través de las redes sociales. Gracias, Tino. Para mí es un honor compartir contigo esta plataforma y realmente es una gran dicha y un orgullo personal poder compartir esta pantalla contigo. Muy buenas tardes a este programa que realmente tan dignamente dirige. Adelante y a tu disposición. Edgar, quisiera saber dónde has nacido. Parece que eres de Potosí. Parece. Parece. Bueno, tus mensajes son realmente importantes y yo te digo perfectamente, yo he nacido en la ciudad de Potosí, en la provincia de Tomás Frías, por supuesto en la capital del departamento de Potosí, en el año 1946. Entonces, yo soy potosino, pero obviamente he estudiado allá en el colegio y me vine acá a estudiar a la Facultad de Agronomía en San Simón. El colegio Pichincha, el Pichincha de Potosí. Caramba, ¿Qué recuerdos tienes de Potosí, estimado Edgar? A ver, y yo te agradezco por esas preguntas tan importantes porque me haces hacer una retrospectiva de mi vida y es evidente que lo que tú indicas, he estudiado en el Colegio Nacional Pichincha, como nosotros decíamos, en el potente Pichincha. Uh-huh. Fíjate que hay muchas anécdotas que debemos ver acá en este momento. Una de mis anécdotas que tenía un profesor, don Walter Sevilla Vargas, ya un viejito, un profesor muy capaz y además muy exigente al mismo tiempo, y por su capacidad, por supuesto. Entonces nos hacía aprender los números, no a sopapo, sino que nos reñía bastante si no aprendíamos, nos ponía al frente a la pizarra para que aprendamos a hacer la aritmética. Y eso es muy importante. De esa manera hemos tenido una base muy sólida en matemáticas. Y luego hemos subido los cursos y hemos tenido también un profesor de matemáticas muy insigne, profesor, don Eduardo Ríos, que era catedrático también en don Tomás Frías. Y todos los que queríamos estudiar ingeniería teníamos que estudiar en el Colegio Pichincha. Era una norma, era un requisito, si así se permite. Entonces venían de otros colegios, como del Franciscano, del Manuel Calero, etcétera, de otros colegios, a hacer bachilleres en matemáticas prácticamente en el Colegio Pichincha. Y los que nos hemos formado en el Colegio Nacional Pichincha, yo creo que hemos tenido éxito en la universidad y fundamentalmente en las ciencias de la ingeniería. Y así fue, y hay muchas anécdotas, evidentemente, que sería muy largo comentar en este momento, querido. Edgar, estábamos en la actividad deportiva. Me decías que jugabas cancha. Retomemos el diálogo, por favor. Con todo gusto, Tino. Y te decía eso, ¿no? Que estaba yo de joven en el colegio, jugaba cancha. No era bueno, pero tampoco era malo. Entonces, también jugué raqueta frontón. Y luego, cuando ya salí del colegio, entré a la universidad, obviamente ya no tenía mucho tiempo para el deporte. Y seguía jugando un poco en la facultad, pero ya no mucho. Ahí lo dejamos. Te decía también que que si hubiese querido tocar algún instrumento musical, pero no he podido, por razones obvias de tiempo y dinero también.
Ujú. Pero me encanta la música, querido Tino, me encanta la música. Me gusta ¿Qué, escuchar audífonos, me gusta en mi casa escuchar la música. qué recuerdos tienes de Potosí, de aquel tiempo en el que tú has vivido por allá? A ver, en Potosí, querido Tino, recuerdos gratos e ingratos también, ¿no es cierto? Pero recordaremos los más gratos, que cuando éramos niños jugábamos a las cachinas, nosotros llamábamos pepas allá en Potosí, Mm. jugábamos con las semillas de los damascos también, a los hoyos, jugábamos con sopletes, sopleteando a las chicas con cáscara de naranja, y así sucesivamente. Entonces íbamos creciendo. Yo estudié en la escuela Alonso de Ibáñez los 6 años, y los 6 años estuve en el Colegio Nacional Pichincha. Entonces, felizmente no me quedé ningún año. Y de esa manera concursamos, pues sí, he estado prácticamente hasta mis 16 años que salí bachiller, y después me fui a Chile a estudiar agronomía, pero lamentablemente no terminé mi deseo de estudiar en Chile, por cuanto mi madre no pudo tramitar mi título de bachiller, se retrasó un poco, entonces de esa manera no pude continuar mis estudios en Chile. Y me vine acá después a Cochabamba a estudiar, y lo hice muy bien, creo yo. Más o menos eran los pasajes de niño que he podido recordar. Y Edgar, ¿y cómo es que decides estudiar agronomía? Es una buena pregunta. Yo decido estudiar agronomía, y desde muy pequeño me gustaban las plantas, en primer lugar, es como los veterinarios, me gustan los animales. Pero no solamente es eso, sino me gustaba también, aparte de las ciencias exactas, me gustaban las ciencias biológicas. Entonces, me gustaba escudriñar sobre la fisiología vegetal en esos tiempos, es decir, ¿por qué crecen las plantas, no? Esa era una pregunta de niño. ¿Por qué adquieren un tamaño? Y, y en el colegio me destaqué precisamente con las ciencias biológicas, la química. Tuve inclusive un premio en química, y de esa manera me incliné a estudiar agronomía, porque pensaba en aquellos tiempos, y ahora lo confirmo, de que la biología con las matemáticas eh, relacionan perfectamente. Es decir, la ingeniería con la biología es una buena amalgama, querido. De esa manera me animé a estudiar agronomía. ¿Y cómo es que decides venir precisamente a Cochabamba? Fíjate, habían buenos comentarios sobre la Facultad de Agronomía. En aquellos tiempos era prácticamente la única facultad de agronomía en Bolivia, Oh, ¿no? La única buen facultad dato. de agronomía, no había. Ahora tenemos 11 facultades de agronomía en casi cada una de las universidades. Entonces, aquella vez había una sola facultad, y por eso que decididamente me vine aquí a agronomía. ¿Y cómo encontraste Cochabamba a tu llegada en esos años, ya de Fíjate, estudiante en la Facultad de Agronomía? yo vine acá a Cochabamba por primera vez cuando estuve aproximadamente en quinto año del colegio. Venimos en delegación, y cuando estaba en sexto año de colegio, vine también en delegación con la banda nacional, la banda del colegio. Entonces, pero no tocaba un instrumento, venía trayendo el estandarte del colegio, ¿no? Ujú. Entonces, vine acá, y realmente me parecía muy agradable el clima, la vegetación, etcétera, un poco diferente a la ciudad de Potosí, que allá es mucho frío y además muy poca vegetación. Y esa es la diferencia. Y yo encontré, cuando vine a estudiar a Cochabamba, encontré pues muy bello, es decir, me gustó Cochabamba, sinceramente. Y por eso que decido venirme a Cochabamba, hablando con mis padres, por supuesto. Y mi madre me consentía, porque yo soy el único hijo consentido, entonces de esa manera me vine.
Cochabamba y me pareció muy lindo, tierra natal. Ujú. ¿Y tus años de estudiante en la Facultad de Agronomía, cómo han transcurrido? Mira, yo tenía una gran responsabilidad por ser el único hijo y, y obviamente me puse a estudiar, no quería aplazarme en nada y tenía mucho entusiasmo en el estudio y de esa manera transcurrió los años, 5 años de estudio acá en Cochabamba, de esa manera me culminé y en la oportunidad en que ya terminaba la carrera, había entre medio había un golpe de Estado, golpe de Banzer, y entonces ahí cesaron la universidad, tuve En que irme, 71. sí, exactamente, ¿no? Ujú. Es el 74. Entonces, el 71 me fui porque obviamente estuvimos proscritos casi todos los universitarios. Me fui a Potosí casi un año. Volví y tuve que estudiar rápidamente, no rápidamente, sino que tuve que esforzarme un poco más para poder cumplir con todo lo que tenía que hacer, ¿no? Tenía una tarea muy responsable acá en Cochabamba. Entonces, en aquella oportunidad, después del golpe, había exhibición. Me eximí en muchas materias, tuve la nota ya de paso, entonces me fui otra vez a Potosí. A decirle a mi madre, a mi padre que sí, ya tuve un cartón de egreso, nos dieron un certificado de egreso muy bonito, a colores, en esa oportunidad. Les dije a mis papás que ya de haber cumplido, ¿no? Ahora, hacer la tesis. Me volví a Cochabamba a hacer mi tesis. Hice la Facultad de Agronomía, ya en la temporada, ¿no? Porque antes pasábamos clases acá en la Facultad de Economía, donde es la Facultad de Economía ahora. Ujú. De ahí, en el 76 aproximadamente, nos llevaron ya a la temporada. Se terminó con el programa BIDUMS, los edificios tanto de tecnología como de agronomía. Entonces ahí estuvimos ya en el campo. Pero antes también íbamos a la lechería, al internado también, a hacer prácticas, la temporada. Así más o menos fue mi trayectoria en la universidad. Acabada la formación académica, ¿dónde empiezas a trabajar? Y yo me fui a Chinoli, querido Tino, unos 5 meses, pero me urgía, es decir, de egresado me fui a Chinoli, me urgía tener el título, ¿no? O sea, me parecía que me faltaba algo, y evidentemente faltaba algo para ser profesional, que era el título. Ujú. Entonces me vine acá, y hice mi tesis con el ingeniero José Amurrio Rocha, en suelos, y hice mi tesis y paralelamente concursé a un examen de competencia para ser auxiliar en suelos. Y gané más bien en la auxiliatura y entonces ya fui auxiliar y trabajaba con el ingeniero José Amurcio Rocha en la materia de edapología, en aquella oportunidad. Ujú. O sea que incursionas en la docencia desde muy joven. Sí, estaba muy chico, sí, sinceramente me gustaba. Y tú dices desde muy joven porque también hay ciertas razones, ¿no? Porque Ujú. de este colegio tenía las capacidades como para aprender rápidamente las matemáticas, los números, y enseñaba a mis compañeros las matemáticas en colegio. Y aquí también en la universidad también enseñaba las matemáticas porque nuestro profesor era don Danielito Rocha, un viejito muy bueno, matemático, y me agradaba mucho sus clases. Era tan minucioso que inclusive escribía con tizas a color. Tenía de todos los colores habidos y por haber. Y hacía sus subtítulos con tiza de color rojo, fundamentalmente. El texto con tiza blanca y subrayaba con tiza amarilla. Y así, entonces era bastante didáctico nuestro profesor de matemáticas y otros también. Era muy didáctico. Y de esa manera me volví acá, hice mi tesis y también trabajaba ya en la facultad como auxiliar de la materia de la.
¿Hace cuántos años estás ligado a la Facultad de Agronomía y por tanto a la Universidad Mayor de San Simón? Yo creo que te vas a asustar, querido Tino. Yo no, quizás el público. Yo estoy ligado a la universidad como docente desde 1974, como auxiliar, ¿no es cierto? Y después di mi examen de competencia en 2 oportunidades, que también las gané en 2 oportunidades. Justamente di mi examen de competencia el 17 de julio de 1970, no, perdón, de 1980, cuando el golpe de García Mesa. Y antes di mi examen y amanecí con la noticia de que había otro gobierno militar de García Mesa. Entonces, y ahí nos suspendieron 3 meses. Nos sacaron de la universidad y, bueno, ahí estuve parado en 3 meses, ¿no? Pero antes ya vine de mi maestría en México. Maestría en México. Sí. ¿Y cómo se dio esa oportunidad de salir hacia México? Tino, evidentemente, cuando yo estaba ya de profesor en la Facultad de Agronomía, estaba con título inclusive, había unas convocatorias de USAID, entonces llegaron a la facultad y evidentemente se hizo público la convocatoria y concursé la convocatoria. De esa manera gané una plaza para irme a México con USAID. Eso era en 1977. Y más o menos los meses de marzo o abril. Gané el concurso por mis notas, etcétera, etcétera. Y de esa manera me fui a México, a la Escuela de Posgrados de Chapingo. Una escuela muy renombrada a nivel latinoamericano y hasta ahora tiene un renombre. Entonces, de esa manera me fui allá. Estuve 2 años y 2 meses, hasta 1980, precisamente, enero 80, vuelvo acá con la maestría, querido tío. ¿Y cómo significó el cambio de Cochabamba hacia México? ¿Qué podrías explicar de México? Bueno, finalmente no era mucho el cambio, querido Tino, porque como somos latinos, entonces ese cambio no era muy significativo en cuanto a costumbres, en cuanto a eso. Yo veía a las personas y pensaba que estaba en Bolivia, es decir, muy latinos, ¿no? Iba al campo y allá, cuando estaba haciendo mi maestría, también pensaba ver a nuestros agricultores, a nuestros campesinitos, etc. Igual, es decir, son muy latinos. Obviamente había la diferencia en la comida, muy picante, muy dulce también. Entonces, pero la idiosincrasia es latina, ¿no? Tú sabes muy bien que la sociología humana es casi la misma en toda Latinoamérica. Y me pareció muy bien, me agradó muchísimo, querido Tino. Entonces, de esa manera cursamos los 2 años sin mayor problema y me quedé 2 meses más para tratar de hacer mi doctorado. Quería hacer un doctorado en Chapingo, pero mi madre ya estaba un poco enferma y me exigía volverme porque definitivamente mi padre ya falleció. Y de esa manera me volví porque ya tenía casi ganada también una beca para el doctorado y al mismo tiempo tenía una especie de contrato verbal con la escuela de Chapingo, es decir, con pregrado de la Universidad de Chapingo, para enseñar precisamente suelos. Entonces estaba haciendo estos primeros pasos ya con mi título de maestro, pero finalmente eso se truncó porque tuve que venir, mi madre se puso mal y tuve que venir. Además ya tenía mi esposa y mi niño también, ¿no? Entonces eso ya un poco limitaba las perspectivas de estudio. Pero ahí vamos, ahí quedamos. Y regresado de México, ¿qué es lo que haces? Otra vez Regresando de México, bueno, me incorporo a la facultad
estaba don Alejandro Vargas en esa oportunidad de decano, me llama, me pide que de una vez me incorpore porque yo quería tomarme unos días de vacación y a la semana ya me reincorporo como docente, ¿no? Y después del golpe, se ocurrió el golpe, nos pararon 3 meses y otra vez tuve que dar un examen de competencia y de esa manera gané tanto en la Facultad de Agronomía como en la Facultad de Desarrollo, pero Desarrollo de 2000, mi otro examen de competencia, que también gané comparado con 8 participantes o con 8 colegas. Así más o menos fue. Bueno, ahora, ¿qué logros podrías destacar de tu presencia en San Simón? Y principalmente en la Facultad de Agronomía y Desarrollo Rural. A ver, los logros son tanto personales, también institucionales, querido. Personales en la medida en que he cumplido todos mis deseos, he cumplido mi deseo de ser un profesional. Yo creo que idóneo, pero aunque podía sonar como vituperio aquello, pero no ha sido malo. Entonces hemos hecho una carrera científica y hemos podido llevar en alto el nombre de la facultad y fundamentalmente de San Simón. Es así de que gané también otra beca para hacer un diplomado en educación superior en agronomía, así específicamente, en Suiza. Entonces me fui a Suiza unos 2 meses, hice mi diplomado en educación superior en agronomía. Entonces allá estuve, hice una monografía, me destaqué y fundamentalmente hice un trabajo muy interesante sobre pedagogía universitaria en Suiza. Después me invitaron a participar en Guayaquil en un congreso de suelos como ponente. Estuve en Bahía Blanca de la Argentina también, y obviamente me presentaban como docente, como catedrático de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, y para mí es un orgullo institucional representar a mi universidad y a mi facultad. Y como persona hemos escrito varios artículos científicos sobre el suelo, siempre en mi especialidad, y seguimos escribiendo algunos artículos ayudando a la ciencia o compartiendo con la ciencia también para tener algo escrito y en nuestro departamento, en nuestra ciudad y con nuestra propia experiencia. Entonces es en esa medida que me siento satisfecho de poder representar a mi país, Bolivia, a mi universidad y a mi facultad, ¿no? En Suiza era el único boliviano, tengo una fotografía muy bonita, el único boliviano a nivel mundial cuando estuvimos haciendo el diplomado. Había de todo en Suiza, desde latinos hasta africanos. Ahora, ¿qué perfil debe tener un agrónomo, estimado Edgar? Eso es una pregunta muy interesante, querido Tino, porque el perfil es bueno, porque es una carta de presentación personal. Y el perfil debe ser una persona obviamente humilde, no debe ser una persona que se jacta de sus éxitos o méritos, y esa persona que debe ser pero también representativa al mismo tiempo, y no debe ocultarse para nada. Un ingeniero agrónomo, que yo tengo, valga la oportunidad para conversar de esta manera, es tan profesional como un médico, como un abogado, como un arquitecto, o como un ingeniero civil, como cualquier otro, porque estudiamos 5 años y hacemos una tesis y hacemos un posgrado. Si queremos ser doctorado, estudiamos 10 años, 5 años en el pregrado, 2 años en la maestría, 3 años en el doctorado, y son 10 años para tener una especialidad, un doctorado. Entonces, yo creo que el perfil debe ser tener una buena personalidad y fundamentalmente tener capacidades, ¿no?, mentales como para poder competir pues con profesionales
tanto foráneos como nacionales. Eso me imagino que puede ser. Se decía que Cochabamba era el granero de Bolivia. Desde tu perspectiva de agrónomo, ¿qué es lo que ha cambiado? Aquí, Tino, yo debo decir que yo debo dividir todo en dos partes esta tu pregunta. Es evidente que hasta el año 1970, 60, 70, evidentemente Cochabamba era la fuente de los granos para sustentar la alimentación boliviana. Pero aquí han influido las cuestiones foráneas, externas y desde el punto de vista político, ¿no? Sí, nos han tratado de regalar un alimento que es el trigo, pero no solamente para la alimentación, sino que nos han tratado de regalar el alimento para sojuzgarnos o para que nuestro pueblo, que se decía del tercer mundo, tenga que surgir de alguna manera. Es decir, como una dádiva política del trigo, ¿no? Que es evidente que es un alimento bastante básico para toda la humanidad, porque de ellos hacemos el pan, etc. Pero también puedo decirte de que técnicamente nos hemos retrasado en la producción del trigo. Es decir, hemos aceptado políticamente que nos regalen del exterior el trigo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Argentina, inclusive Perú, cercanos, entonces, pero también hemos relegado el cultivo del trigo, por ejemplo, hacia los suelos de cuarta calidad. Entonces, hemos relegado el trigo hacia aquellos suelos donde prácticamente ya no producen, ¿no? Te puedo dar algunos números de producción cuanto se refiere al trigo. En Santa Cruz, como cultivo de invierno, se saca hasta 8 toneladas por hectárea, pero haciendo un buen manejo de suelos y todos los insumos que requiere el cultivo. Y aquí apenas alcanzamos a 600 o 800 kilogramos por hectárea. Y entonces, ¿por qué? Porque ha habido una mala práctica en cuanto se refiere a los agricultores y a la gente que se dedicaba a este rubro en sembrar en suelos de mala calidad, donde la producción es bajísima, pues estamos hablando de 0,6 toneladas por hectárea, frente a 8 toneladas de Santa Cruz que produce en invierno, y frente a 15 toneladas o 30 toneladas que produce México. Entonces, es una diferencia abismal. Precisamente ahí también, de alguna manera, hago una autocrítica en cuanto se refiere a la profesión, porque los colegas hemos tratado de llevar el trigo porque precisamente teníamos como subvención, pues, un cultivo subvencionado, y casi ya nadie quería cultivar trigo, y de esa manera baja la producción del trigo, y de esa manera también pierde la tradición de que los valles cochabaminos ya no sea el granero de Bolivia, ¿no? Entonces hay dos cosas muy, muy importantes hay que discutir, tanto políticamente como técnicamente. Y nosotros siempre pregonamos, y debemos hacerlo también, de que debemos tener una seguridad alimentaria con una soberanía alimentaria. Pero no es posible, porque ni los gobernantes nos permiten hacer eso. Los gobernantes están coadyuvando, están soliviantando precisamente el contrabando, y ahora no podemos hablar de otros productos también, como las frutas chilenas, la papa peruana, el maíz argentino, la harina argentina. Entonces, aquí estamos, nosotros mismos nos ahogamos en nuestros propios recursos mínimos o minimizamos nuestros propios recursos. Y esto es una discusión que nunca acaba, ¿no? Y por otro lado, nuestra profesión también, estoy hablando de los ingenieros agrónomos, que también nosotros profesionales, nos hemos politizado y estamos esperando que seguramente un tío, un amigo, entre a la política, a los niveles de gobierno, para tener un carguito ahí y no hacer nada, es decir, no tener la mayor responsabilidad de lo que realmente debemos hacer.
Y eso es triste. Sobre la producción de trigo, yo recuerdo que había una asociación de productores de trigo, pero que era muy fuerte, consolidada. ¿Qué es lo que ha pasado? Había inclusive ONGs, organizaciones no gubernamentales, ligados a la producción del trigo bioquímico. Pero evidentemente han sido estos dos factores que te indico, que te acabo de indicar, de que ha incidido para que desaparezca esas políticas que teníamos antes de poder producir este grano para la alimentación humana, ¿no? Entonces han desaparecido esas asociaciones, han desaparecido cooperativas, han desaparecido una serie de agrupaciones que tenían como objetivo fundamental el de producir trigo para tener un mejor pan, ¿no? ¿Cuál tu posición sobre el uso de agroquímicos, estimado Edgar? Mi posición es tácita, querido Tino, pero te voy a decir también dos cosas muy fundamentales. De que los agroquímicos podríamos dividir también en dos partes, si me permites. Uno que son los insumos para la nutrición vegetal, que son los fertilizantes químicos, y otro grupo de agroquímicos para controlar las plagas y enfermedades. Y ahí sí que estoy en desacuerdo, no comparto, pero obviamente es importante tomar en cuenta algunos aspectos. Primero voy a hablar de los fertilizantes, y son compuestos químicos sintéticos que han aparecido en la década del 70 con la Revolución Verde en Alemania. Entonces, obviamente había una urgencia en esa época de poder producir más porque la explosión demográfica era bastante significativa y obviamente era logarítmica, ¿no? Entonces tuvimos viendo más gente y menos alimentación. Es de esa manera que se crean, y de acuerdo a la investigación, se crean los insumos químicos como ser los fertilizantes. Entonces se quería producir más en una superficie determinada, pero con mayor producción para también aumentar la alimentación, porque la humanidad estaba creciendo, ¿no? Ya ahora estamos en 70.000 millones a nivel mundial. Entonces habrá que alimentar, y como tú sabes muy bien que en el África y en nuestro propio país, para no irnos tan lejos, tenemos hambruna. En la zona de Oruro, Potosí, hay hambruna y no hay que comer. Hay zonas como Bolívar, por ejemplo, donde hay un monocultivo que es el grano, la cebada, y eso es el consumo de los niños, de la gente. No hay verduras, no hay otra cosa que comer, y más por el contrario, hacen el cambalache con arroz, con fideo, etcétera, etcétera, y para variar un poco, y solamente estamos alimentando los carbohidratos. Eso es uno. Pero lo otro es de que los fertilizantes químicos también han ayudado a aumentar un poco el volumen de la alimentación. Y eso es porque los elementos químicos que se solubilizan en el suelo hacen crecer y desarrollar las plantas y fundamentalmente los alimentos para el consumo humano. De esa manera, entonces, de alguna manera, perdón la redundancia, de alguna manera se compensa el requerimiento de la alimentación, pero obviamente no es la calidad de comer, sino la cantidad de comer. Por un lado. Por otro lado, tenemos, por tanto, no estoy yo de acuerdo con el uso indiscriminado de los agroquímicos, ¿no? O de los fertilizantes químicos. Por otro lado, hablábamos de los químicos que utilizan las grandes compañías para controlar sus plagas y enfermedades. En Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz, usan todo tipo de químicos para controlar ciertas plagas y enfermedades. Entonces, eso de alguna manera contamina el alimento del humano y eso trae consigo, evidentemente, ciertas enfermedades. Fíjate, te voy a dar un dato de que cuando se aplica bastante urea en el suelo para que crezca la planta, de maíz, trigo, etcétera,
Entonces producen bastantes nitratos en el suelo. Los nitratos consumimos a su vez nosotros dentro de la cadena alimenticia. Y esos nitratos se acumulan en el organismo humano y oxida la hemoglobina de la sangre. Y por ahí viene la enfermedad de los niños azules. Tal vez en alguna oportunidad has podido escuchar aquello de los niños azules, que tal vez también conoces, ¿no? En consecuencia, pero eso es por la oxidación de la hemoglobina. Y eso es producto del exceso de fertilizantes químicos que en algunos lugares puedan aplicar. Y es por eso también que hice un reclamo en una oportunidad en el Ministerio de Agricultura, acá en Cochabamba, y di una charla también a los colegas, de que había hace 2, 3 años atrás, había una propaganda, pero indiscriminada y mal hecha, sobre el uso de la urea, como que era que estaba empezando a fabricar Bolivia un fertilizante que es la urea, que es un fertilizante nitrogenado. Entonces, por todos lados nos decían los afiches, panfletos y etcétera, sobre el marketing, que la urea es la panacea de la solución para el alimento. Y eso no es así. Entonces, lo que pasa es que ha bajado evidentemente por la fabricación de urea en nuestro país el precio de la urea, que antes costaba 350 bolivianos, aproximadamente la bolsa de 50 kilos, ahora cuesta 180 bolivianos. Entonces el agricultor bajó el precio y echaba indiscriminadamente al suelo. Entonces eso aumentaba la cantidad de nitratos, por una parte. Y por otra parte, también hay una formación de amonio o amoníaco y que puede ser volatilizado al medio ambiente. También se está contaminado en el medio ambiente con el uso de la urea. Los nitratos, a su vez, se riega al suelo y puede bajar a las napas freáticas o a las corrientes de agua, y que también podrían contaminar con lo que se pueda consumir. En la zona del Parque Tunari hay unos cultivos donde usan bastante fertilizante, pero esas aguas residuales que bajan por subterráneas, entonces también acá abajo estamos tomando y estamos consumiendo de alguna manera. Y eso es una contaminación también. Entonces, por eso mismo no estoy muy de acuerdo, y digo muy de acuerdo porque hay razones para verlo técnicamente lo bueno y lo malo de los fertilizantes químicos y los abonos orgánicos, para hacer de que nuestro medio ambiente no se contamine ya con dióxido de carbono. Entonces, hay mucho que hablar sobre la contaminación y el reciclaje de los contaminantes. Un otro tema que me gustaría que pudieras abordar es el de los transgénicos, que están presentes en el contexto boliviano, yo estimo que más de una década o un poco más. Sí, más de una década. Lo que pasa es que aquí se juegan intereses económicos muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Y además transnacionales. Tenemos empresas de la Argentina que vienen acá a Santa Cruz, al departamento de Santa Cruz, a querer producir más productos vegetales, pero para ciertos procesos o para ciertos objetivos no precisamente alimentarios, ¿no? Sino de negocios. Por ejemplo, si se trata de biocombustibles, estamos hablando de algunos vegetales como la soya, como el girasol, como el maíz, como el trigo, que se convierten en biocombustibles. Las gramíneas, fundamentalmente el maíz, trigo, se puede hacer alcohol, se puede hacer gasolina también, y de las leguminosas como la soya, como el girasol, se pueden hacer aceites que pueden utilizarse en la agroindustria. Entonces ahí el objetivo es producir más, pero ¿qué pasa? Al producir más, al producir mayor cantidad de biomasa o mayor cantidad de producción,
Entonces estamos contaminando tanto el suelo como el medio ambiente. El famoso Monsanto, ¿no? No solamente es la semilla transgénica, sino también ahí consigo, casado, si me permites el término, van otros productos fitoquímicos para controlar también plagas y enfermedades. A medida que va aumentando la biomasa, también va a haber un incremento de ataque de plagas y enfermedades. Entonces hay que controlarlas para que no colapse el cultivo. Y al controlar con esos productos fitoquímicos, evidentemente estamos contaminando precisamente todo el ambiente, tanto superficial como subterráneo. Entonces aquí, porque transgénicos siempre ha habido, querido tío, es decir, siempre ha habido. Con el manipuleo del hombre, de los genes, y a veces también hay naturalmente, porque la polinización que hacen las abejas, las mariposas o algunos otros organismos. Entonces, hay una transferencia genética de algunos cultivos, siempre ha habido. Pero otra cosa es el manipuleo para tener una mayor producción, pues, resistentes a la helada, resistentes a tal enfermedad o a cual enfermedad. Entonces hay que manipular genéticamente las especies. Y esos son los transgénicos, a eso llamamos transgénicos. Pero como te digo, aquí ya se juegan criterios muy empresariales y transnacionales que tenemos que producir más, te digo, unas 20 toneladas por hectárea de soya. Entonces, ¿no? Nuestro objetivo es producir 50 toneladas para el año 2025. Entonces habrá que hacer más transgénicos, habrá que producir más transgénicos. Y eso va en desmedro, además, de la alimentación. También discutí en una oportunidad, precisamente por eso, del incremento de siembra de maíz en Santa Cruz, pero en desmedro de la alimentación. Nos están quitando de la boca, permíteme comparar de esta manera, así tan fácil, nos están quitando de la boca el maíz para volverlo combustible, para hacer funcionar mi auto, el auto del vecino o el auto del pariente, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, hay tanta gente que sufre hambre en el occidente boliviano, pero la otra gente está produciendo evidentemente productos agrícolas, pero para otro objetivo, no precisamente para alimentación humana. Y aquí es precisamente lo que decía Rato, una autocrítica de algunas empresas agrícolas también. Por lo tanto, en síntesis, querido Tino, yo no estoy muy de acuerdo con el cultivo de transgénicos, porque eso tiene una correlación con otros efectos nocivos para la humanidad. Pero nuestros gobiernos, independientemente de la posición política que asuman, ¿por qué deciden apoyar estas experiencias que ya han llegado hace mucho tiempo al país? Precisamente por lo que te dije, Tino, es decir, hay conveniencias transnacionales y exigencias también transnacionales. Este gobierno de nuestro presidente o el gobierno de Evo, inclusive desde que podemos retroceder hasta el gobierno de Sánchez Lozada, que ya se aprobó los cultivos transgénicos, ¿no? Inclusive con Mesa, ¿no? Con Mesa se aprobó una ley de los transgénicos. Entonces hay exigencias transnacionales, querido. Es como el coronavirus, ¿no? Que nos ha venido desde China. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el futuro de la agricultura, por lo menos en el ámbito de Cochabamba? Y yo, sin ser muy pesimista, querido Tino, frente a tu pregunta, yo veo serios problemas, ¿no? En el futuro. Sin ser televidente, digo, evidente también, ¿no? Sin ser adivino. Hay serios problemas porque primero que debemos garantizar la soberanía alimentaria, aunque esto suena como un discurso simplemente.
Pero los gobiernos, los niveles gubernamentales debieran empezar a tener políticas, pero bien serias, sobre la soberanía alimentaria, ¿no? No es solamente un cliché, sino que debemos ser soberanos en nuestra alimentación. Debemos consumir lo nuestro, ¿no? Debemos tal vez retroceder a aquello que hemos visto anteriormente en nuestra niñez o en nuestra juventud. Debiéramos comer lo que producimos y no esperar los enlatados, no esperar los productos que siempre para algunos el criterio muy estrecho es de que si es de afuera es bueno, ¿no? Pero si es de acá no. Entonces hay también una política de educación, de entender lo que nosotros producimos debiéramos consumir. Pero no es así. Entonces, desde los niveles gubernamentales debiera ser una política de enseñanza y aprendizaje desde la niñez, cómo producir, cuánto producir y qué producir. Estas son las tres preguntas, ¿no? Entonces, cuando veo yo en algunas escuelas que me invitaban a colegios para hacer alguna charla, entonces decía, tienen que producir en sus propios jardines, como lo hacen en Europa, por ejemplo, ¿no? Ya no hay rosas, ya no hay crisantemos o no hay flores muy lindas en los jardines, sino hay lechugas, hay cebollas, hay cualquier otro cultivo, pero para la alimentación familiar. Y eso es lo que debemos propender, porque de lo contrario, querido Tino, estamos sujetos inclusive a asfixiarnos, si vale el término, nosotros mismos si no hacemos una política así agresiva con la agricultura. Y aquí también tal vez un comentario muy pequeño. ¿Cuánto gana el agricultor produciendo una hectárea de zanahoria? No gana casi nadie. Y además tiene un alto riesgo de perder su cultivo. No ha llovido o llueve mucho o finalmente hay una contaminación medioambiental, etcétera. Entonces tiende a perder, es de alto riesgo la agricultura. Pero también hay que hacer otra autocrítica de que no podemos tecnificar muy bien la agricultura y por eso mismo hecho no tenemos buenas utilidades con la agricultura, ¿no? Yo he estado en Bahía Blanca de la Argentina, donde precisamente hablábamos del trigo, y ahí tenemos extensiones muy grandes de trigo en la Argentina, y bien planificado, bien producido, ¿no? El cultivo de la papa apenas llegamos a 7 toneladas u 8 toneladas por hectárea de la producción. Hace un mes, unos 3 semanas, ha habido el Festival Nacional de la Papa en Betanzos, Potosí, y ahí se veían algunas charlas de algunos colegas del Ecuador, del Perú, que estaban sacando inclusive 30 a 40 toneladas de papa por hectárea. Y aquí con 8 toneladas, ¿qué estamos haciendo? Entonces, ¿cuál es la autocrítica? ¿Cuál es la observación? Es que no estamos manejando muy bien nuestros recursos naturales, que es el suelo y el agua, para producir un determinado cultivo. Entonces, ahí está el desafío de nosotros, los agrónomos, ¿no? Y egresamos de las universidades, de 11 universidades con sus facultades de agronomía, aproximadamente, cuando yo estaba de director académico, hice una estadística, aproximadamente nos titulamos en toda Bolivia alrededor de 500 agrónomos por año. 500 agrónomos por año. ¿Dónde vas, agrónomos? Ahora puedes ver de taxistas muy bien, o están en la construcción, o están en otro rubro, pero menos en la agricultura. Y por eso que cuando tú preguntas qué futuro le veo negras, sinceramente, en la agricultura, porque nos vienen los productos de afuera y luego nosotros como agrónomos, estoy haciendo una autocrítica, no trabajamos en nuestra profesión, porque no hay políticas de gobierno que nos permitan también desarrollar nuestra profesión y desarrollar lo que hemos aprendido en las universidades. Eso significa, Edgar, que la soberanía alimentaria estaría en interrogantes. Por supuesto que sí,
Por supuesto que sí, es una gran interrogante, querido Tino, porque ya te digo, nos están asfixiando con los productos de afuera. Manzanas de Chile, papa de la Argentina, trigo de la Argentina, papa del Perú, cebolla del Perú. Y a veces nosotros mismos decimos, si es del Perú es bueno, si es de aquí de Mixcaiquil no es malo, es muy picante, muy está gusanado y no sé qué, ¿no? En los supermercados, si tú vas a los supermercados, tienes cebollas del Perú, cebolla blanca, ¿no? Y obviamente pues, tenemos ciertas preferencias en el gourmet y preferimos cebolla blanca y no la cebolla que producimos en Haití, por ejemplo. Entonces habrá que buscar, por ejemplo, variedades, especies, etcétera, etcétera, que de alguna manera produzcamos y consumamos lo que nosotros producimos. Este es el pequeño detalle, José. Digo, perdón. Querido Edgar, para concluir esta entrevista, ¿qué retos, qué desafíos tienes ahora todavía en el ámbito de la universidad? Hoy es una pregunta así bastante seria. A ver, los desafíos, seguir investigando, eso es importante, seguir haciendo las cosas, no quedarse estático de esta manera, sino investigando, pero lo que nos está ocasionando un acercamiento es precisamente esta pandemia, pero ojalá venzamos y luego podemos hablar de la investigación para solucionar precisamente los problemas que acabo de enunciarte, ¿no es cierto? Quisiéramos aumentar los rendimientos, pero de buena calidad, no solamente en cantidad, sino también en calidad de los productos agrícolas. Y eso nos va a permitir también entrar en la seguridad y la soberanía alimentaria otra vez, ¿no? Entonces quisiéramos ser soberanos en nuestra alimentación, como lo es Argentina, de alguna manera, como son los países europeos también de otra manera. He estado en Guayaquil en una oportunidad, querido Tino, valga la oportunidad también para comentarte algo, de que habían productos agrícolas que estaban en el mercado y exclusivamente eran ecuatorianos. No permitían entrar otro producto que no sea ecuatoriano en Guayaquil, ¿no? Entonces, hay esas cosas, nos falta tener un amor propio para nuestra nacionalidad boliviana. Bueno, en cuanto a los desafíos que tú me preguntas, son esas y seguir trabajando con los estudiantes, porque para mí la empatía con el estudiante es muy importante, al menos en mi profesión, ¿no? Porque dar clases así cómodamente sentado delante de la computadora a mí no me parece lo correcto, porque en la agronomía hay que entrar al vaso, hay que levantar las piedras, hay que ensuciarse las manos, hay que probar el suelo inclusive, si exagero mucho, pero así con la máquina me preocupa de sobremanera, querido Tino, esta manera virtual de la enseñanza, que evidentemente tiene sus ventajas, pero para nosotros, los agrónomos, creo que hay más desventajas que ventajas, ¿no? Este Bueno, es mi desafío, Edgar, ¿no? agradecerte por habernos concedido esta entrevista y por haber compartido también parte de tu vida. Pedirte que te despidas del público internauta que ve el programa Memorias que Perduran. Yo, sinceramente honrado con tu presencia, querido Tino, y agradecido también por la invitación, y espero que haya cumplido con todas tus expectativas y además que hayas respondido tus inquietudes, que definitivamente han sido muy sabias y además muy punzantes, si me permites el término, no, no en la mala palabra, es decir, en el buen sentido de la palabra. Me parece muy importante, yo te felicito por tu trabajo, que es muy bueno y que además también da la oportunidad a las personas para poder manifestar todo lo que uno siente y sabe también al mismo tiempo. Y para terminar, decirte que sigas adelante tú también con esta iniciativa
que sería bueno sentarnos en otra oportunidad para seguir hablando de otras cosas también muy interesantes, cómo ser la producción de los alimentos, como por ejemplo también la incidencia de las enfermedades con la agricultura o la resiliencia también de la agricultura. Es decir, hay unas temáticas muy importantes dentro de la agronomía que me apasiona, querido Tino. Por eso también soy ingeniero agrónomo. Y muchas gracias, felicitaciones, nuevamente agradecido personalmente a ti. Amigos del programa Memorias que Perduran, ha sido un gusto hablar con el ingeniero agrónomo Edgar Gutiérrez Rodríguez, quien nos ha comentado que es potosino de nacimiento, estudió en el colegio Pichincha, el poderoso Pichincha para él, luego intentó estudiar agronomía en Chile, no fue posible, pero asumió la decisión de venir a Cochabamba. Cochabamba le dio la oportunidad de lograr esa profesión de ingeniero agrónomo, pero al mismo tiempo le dio la posibilidad de insertarse en la Universidad Mayor de San Simón, primero siendo alumno, luego auxiliar y luego docente titular de aquella facultad. Prácticamente la profesión de agrónomo ha desarrollado en el ámbito universitario, pero también ligado a comunidades campesinas donde ha logrado establecer esta relación que hay entre la teoría y la práctica. Una experiencia de trabajo interesante, significativo, que le ha dado muchísima posibilidad incluso de lograr la especialización en lo que Edgar dice suelos, su especialidad. Ha tenido la oportunidad de hacer una maestría en Chile, de hacer un diplomado en Suiza, pero además de la docencia, de estar investigando permanentemente el tema agrícola en el departamento y en el país. Interesante saber que Edgar no está de acuerdo plenamente con el uso de los agroquímicos, principalmente porque estos deterioran el medio ambiente, deterioran la posibilidad de producción a largo plazo, pero también una reticencia respecto a los transgénicos que ahora nos llegan de Monsanto y que intentan incluso sustituir y reemplazar la semilla nativa. Cada vez más la semilla nativa es inexistente en el país para dar lugar precisamente a que estas grandes empresas transnacionales traigan sus productos e inviertan en la producción agropecuaria. Interesante saber también el reto de dar continuidad a esta actividad académica a través de la vía virtual, que por cierto él no está de acuerdo porque un agrónomo tiene que estar en el lugar de los hechos, como decimos, en la chacra, en la tierra, mezclándose con el barro, en fin, tareas cotidianas que hay que desarrollarlas en el mismo trabajo de campo. Ha sido agradable conversar con Edgar Gutiérrez Rodríguez, ingeniero agrónomo, ahora enraizado en Cochabamba y siguiendo la actividad académica en la Universidad Mayor de San Simón. Amigos del programa, ha sido grato estar con ustedes. Estaremos en la siguiente emisión del programa Memorias que Perduran. Hasta pronto.